Aquí hay una pregunta. Parsifal Werewolf dice: Luis, tengo una duda. Si Dios, porque ese reptil no es Dios, sabe el futuro, ya que es omnipresente, ¿para qué nos creó para arrepentirse después? Ok, primeramente la palabra no es omnipresente. Eso significa que Dios está en todos lados. Si te refieres a que todo lo sabe, la palabra es omnisciente. Bueno, dices Dios entre comillas y aclaras que ese reptil no es Dios. Entonces, obviamente, estamos hablando de Jehová, el que supuestamente, según algunos investigadores y traductores de las tablas sumerias, se trata del dios An, como le llamaban los sumerios, el mismo dios Anu, como le llamaban los acadios, etc. Bueno, una vez aclarado de quién estamos hablando, y antes de continuar, te pregunto, ¿por qué dices que ese reptil no es Dios? Dice: Jehová no es nuestro Dios, ¿el tuyo sí? A ver, creo que no me di a entender. No pregunté de quién es Dios, pregunté por qué Jehová el reptil no es Dios. Dice: sí es Dios, pero no de nosotros. El verdadero Padre es luz y no habita en la oscuridad como Jehová. Primera de Reyes 8 del 12 al 13. ¡Oh, por fin! Primero dices que Jehová no es Dios y ahora dices que sí es Dios, pero no de nosotros. Primero decídete si Jehová es o no es Dios. Y supongo que al decir nosotros te refieres a los creyentes. Ok. Después, el verdadero Padre es luz y no habita en la oscuridad como Jehová. Primera de Reyes 8 del 12 al 13. Ok, veamos qué dicen esos versículos. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Bueno, en el versículo 12 dice que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pero eso de ninguna manera nos dice que Jehová no sea Dios. Lo que pasa es que no leíste todo el capítulo y entiendes lo que te da la gana. Esto se refiere a que el rey David deseaba construir una casa, así dice la Biblia, una casa en nombre de Dios. O sea, un templo dedicado a Dios Jehová. Pero Dios le dice a David que no lo haga. El que va a construir ese templo será su hijo Salomón, el sucesor del trono de Israel. Más adelante en el versículo 27 dice, Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Bueno, no es que Salomón haya construido esa casa para que literalmente Jehová viva en ese lugar. Obviamente se trata de un templo dedicado a Dios. A eso se refiere a que habitará en la oscuridad, porque en ese templo se le haría un altar y también un lugar para poner el arca de la alianza y ese cuento. Ese es el famoso templo de Salomón. Si creíste que la frase Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad se refería a que Jehová habitaría en el infierno o allá donde están los seres oscuros del inframundo y que ya por eso Jehová no es Dios porque también es un ser oscuro y pues no, eso te pasa por no leer bien o simplemente por no leer todo el capítulo completo y por lo tanto no tener el contexto al respecto. Pero ya sé para dónde vas. La Biblia habla de Jehová al cual le atribuyen características que no le corresponden, como eso de ser omnipotente, omnipresente y que creó todo lo que existe y etcétera. Eso es falso. Ese reptil no fue nada de eso. Ahora, tampoco hay ningún verdadero padre de nadie. Eso ya lo he explicado. Lo que sucede es que ante la decepción de darse cuenta de que el Dios bíblico es un perverso, el creyente concluye que Jehová debe ser un Dios falso. Entonces, ante la necesidad de seguir creyendo, busca a quién o a qué ponerle el título de Dios verdadero. O sea, algo que cumpla con esa idea que tenían de Dios, ese Dios bueno que te cuida, etc. Pero esa es solo una fantasía por la falta de autoestima y de confianza en uno mismo. El borrevangélico galáctico dice: Luis, ¿crees que Noé pudo ser de origen extraterrestre?
O tal vez un humano creado genéticamente diferente a la humanidad existente. Bueno, cuando nació Noé, era obvio que era un ser extraño. Saber si era de origen extraterrestre o un ser creado genéticamente no es una tarea sencilla, ya que hay poca información al respecto. La Biblia y el Corán son las únicas fuentes que nos hablan de este personaje, y ninguna de ellas nos dice dónde podría haber nacido este señor, ni dónde murió, ni en qué lugar está enterrado. De hecho, no se sabe casi nada de cómo habría sido su existencia antes de que Yahvé le ordenara construir el arca. Pero hablemos de su extraño nacimiento. Según la Biblia, Noé vivió 950 años. Era hijo de Lamec, y fue quien construyó el arca, gracias a la cual la humanidad descendiente de él y su familia pudo continuar con la vida en el planeta. En el libro de Enoc, uno de los rollos del Mar Muerto encontrados en 1956, se describe su nacimiento, digamos, no normal. El nacimiento de Noé según el libro de Enoc, capítulo 106. Y después de unos días, mi hijo Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella se convirtió en embarazada de él, y dio a luz a un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve, y rojo como la flor de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos hermosos. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy luminosa. Entonces se levantó en manos de la partera, abrió la boca y conversó con el Señor de justicia. Es impresionante. Desde que nació podía hablar. Así es, borrego. Es por eso que Lamec, el padre de Noé, no lo reconoció inmediatamente como hijo. Huyó de casa diciendo que había nacido un hijo cuya naturaleza era la misma que la de los hijos de los dioses. ¡Wow! Era un niño bastante diferente. Bastante diferente. Incluso Lamec pensó que no era su hijo. Entonces, Lamec fue con su padre Matusalén para pedir explicaciones, quien a su vez fue con su padre Enoc, que, según dice ahí, tenía contacto con los señores de lo alto, y les preguntó explicaciones. Y su padre Lamec tuvo miedo de él y huyó, y vino a su padre Matusalén, y le dijo: he engendrado un hijo extraño, diferente al hombre y distinto del hombre, y semejante a los hijos del Dios del cielo, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros, y sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es glorioso, y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles, y temo que en sus días se produzca un milagro en la tierra. Y ahora, Padre mío, estoy aquí para pedirte e implorar que vayas a ver a Enoc, nuestro padre, y aprendas de él la verdad, porque su morada está entre los ángeles. Entonces Matusalén fue con Enoc y le cuenta sobre el extraño hijo de Lamec. Le cuenta sobre la apariencia del niño, o su color de piel, cabello, ojos que iluminan toda la casa, y que una vez que la partera lo levantó en sus manos, el infante abrió la boca y bendijo al Señor del cielo. Después Enoc explicó a Matusalén y a Lamec que había proyectos para ese hijo de aspecto igual al de los guardianes, que la humanidad y la vida en la tierra se salvarían a través de él y de su descendencia, y les explica el porqué de todo esto. Y yo, Enoc, respondí y les dije: el Señor hará algo nuevo en la tierra, y esto ya lo he visto en una visión, y te daré a conocer que en la generación de mi padre Jared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron la palabra del Señor, y he aquí ellos cometen pecado y transgreden la ley, y se han unido con mujeres y cometen pecado con ellas, y se han casado con algunas de ellas, y han engendrado hijos de ellas, y producirán en la tierra gigantes, no según el espíritu, sino según la carne, y habrá un gran castigo en la tierra, y la tierra será limpiada de toda impureza. Sí, vendrá una gran destrucción sobre toda la tierra, y habrá un diluvio y una gran destrucción durante un año. Y este hijo que te ha nacido quedará en la tierra, y sus 3 hijos serán salvos con él.
Cuando muera todo el género humano que hay sobre la tierra, él y sus hijos serán salvos. Y ahora da a conocer a tu hijo Lamec, que el que ha nacido es en verdad su hijo, y llámalo Noé, porque os será dejado, y él y sus hijos serán salvos de la destrucción que vendrá sobre la tierra a causa de todo el pecado y de toda la injusticia que será consumada en la tierra en sus días. ¿Cómo sabía Enoc todo esto? Él lo sabía porque él hablaba con Dios y los ángeles. Bueno, eso es lo que dice ese libro, porque según él tenía contacto con los ángeles y con Dios. Él decía que conocía los misterios de los santos porque el Señor le había mostrado y le había informado, y también lo había leído en las tablas celestiales. Según lo que dice Enoc, él tenía información de primera mano directamente de Dios. La cosa es que Noé nace blanco y rojizo, tan solo abre los ojos e ilumina la habitación entera y puede hablar con Dios. Obviamente, el padre se asusta de ver que su naturaleza es diferente a la de ellos, al grado de que le parece que no es humano. Siente como si no hubiera nacido de él, sino de los ángeles, porque es semejante a los hijos del Dios del cielo. Debido a esto, algunos estudiosos de este tema dicen que no era un ser humano como los demás, que probablemente era un ser modificado genéticamente para crear una humanidad diferente a la destruida por Dios en el diluvio. Curiosamente, a partir de ahí, la humanidad vivió muchos menos años. ¿Acaso se trató de un ser modificado genéticamente? ¿Acaso Dios o los dioses intervenían para crear a estos personajes y darles misiones y proyectos importantes? En muchos casos, la Biblia cuenta acerca de seres especiales que nacen de mujeres embarazadas por Dios, así como Dios embarazó a María y tuvo a Jesús, así como Dios embarazó a Isabel, que era estéril y anciana, esposa de Zacarías, y tuvo a Juan el Bautista. Así Dios embarazó a la mujer de Manoaj, mujer que también era estéril, y así tuvo a Sansón. Así como Dios embarazó a Sara, mujer anciana y estéril, esposa de Abraham, y tuvo a Isaac, etcétera, etcétera. En fin, les aclaro que no creo que nada de esto les haya sucedido a los hebreos. Para mí, toda la Biblia es un plagio de historias más antiguas mezcladas con un montón de verdades y mentiras. Sé que al decir esto les causa un verdadero shock existencial y emocional a muchos creyentes, para los cuales es imposible entender por qué me interesan estas historias cuando no creo en ellas. No se preocupen, es lo mismo que ver una serie de Netflix. No tienes que tomarlas como verdad absoluta solo porque estén interesantes. Jorge 808 dice: ¿qué opinas acerca del libro de JJ Benítez, Caballo de Troya? En ese libro supuestamente se narra la vida de Jesús. El Caballo de Troya de Benítez es una novela, es ficción, pero muchos le dan credibilidad solo porque habla del mitológico Jesús. Jesús ni siquiera existió. Siguiente pregunta. Un comentario de un borreguito que se hace llamar fanático de los bebés. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Fanático de los bebés. Qué raro. Bastante raro. Dice: Luis, por favor, no creas en esas patrañas. Satanás te está confundiendo la mente. Tus videos son fruto del engaño. Perteneces a una secta. No cabe duda y lo vuelvo a reafirmar. Las drogas hacen mucho daño. Siguiente pregunta. Jesús Martínez dice: aún falta que la gente trascienda. La evolución no es algo muy real. Me llama la atención que ahora todo el mundo se siente muy evolucionado. En fin, ¿a qué evolución te refieres? Dice: a la del ser humano. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Darwinista? ¿De la conciencia? Dice: yo no creo en la teoría de Darwin. Eso es para la borregada. Nunca nos van a salir alas y cosas así ni en millones de años. El cuerpo sigue siendo el mismo físicamente, mas no mentalmente. Sí creo en la evolución de la mente. Pues sí, la evolución física no es real. Hay un cambio genético al evolucionar la conciencia,
pero no existe una evolución física que nos vaya transformando a través de los millones de años en otra especie diferente. Y lo siento por los que creen en esta farsa, pero no se me confundan, no es mi intención tocar el tema. Ya hice 3 videos al respecto y por lo tanto no tengo nada más que agregar. Dice, mi pregunta es, ¿has logrado hacer viajes astrales? No he hecho viajes astrales. Bueno, estamos en la misma estación. ¿Recomienda algún lugar donde podamos encontrar más información, donde nos podamos nutrir más? Ya me han hecho esa pregunta varias veces y tal vez mi respuesta no les guste, pero les diré qué es lo que hago para instruirme. Muchos esperan que les recomiende libros o canales de YouTube de temas interesantes o trascendentes donde yo me instruyo. Seguido me piden las fuentes de la información que les comparto. Miren, esto del despertar es un proceso gradual que nos lleva toda nuestra existencia. No es como muchos creen. Recibo muchos mensajes donde me dicen algo como esto. Ayer estaba dormido y hoy estoy despierto. Eso me pasó al darme cuenta del engaño de la religión y del sistema que nos controla. Los Illuminati, los masones, el Vaticano, etc. Oh, siento una presión en la frente. ¿Qué pasa? Se me activó la glándula pineal. Desde hoy veo a la gente religiosa como borregos dormidos, crédulos y tontos. Ja, ja, ja. Algunos creen que fumando el bufo y otras drogas accederán al conocimiento y la sabiduría de los ancestros, etc. Para mí no es así. Y no hay un libro en específico que yo les pueda recomendar. Yo leo muchas cosas, muchos temas, libros, videos, pregunto al que sabe, analizo el comportamiento humano, etc. Y de todo lo que investigo, poco a poco voy sacando mis propias conclusiones. Si algo no comprendo, lo dejo pendiente para cuando encuentre más información al respecto. Y así es como voy armando diferentes ideas y voy entendiendo algunas dudas. Es costumbre de muchos pensar que las palabras de un experto son totalmente verdad. Si lo dijo Einstein o Stephen Hopkins o el médico o científico fulano de tal, don experto en física cuántica, debe ser verdad. Pero conmigo eso no funciona así. Yo no soy de los que confían al leer o escuchar sobre algún tema, solo porque lo dijo un supuesto experto en esa rama. Todo lo paso por un filtro y yo decido qué aceptar y qué no. De cada artículo, de cada libro o persona se puede aprender algo. Y para cada idea que voy entendiendo es porque tuve que extraer una parte de aquí, otra de allá, leí tal cosa en este libro, tuve tal experiencia, etc. Pero no hay un lugar específico donde haya encontrado las respuestas. Por eso, cuando me preguntan, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cuáles son tus fuentes? Mis fuentes son la metafísica, la historia, la política, la psicología, la salud, etc. ¿En qué libros o en qué videos? Cualquiera. Ustedes mismos deben decidir si la información que obtienen les sirve o no. Eso es cuestión de conciencia. Si lo que leen les resuena en su mente, si aceptas esa información, ya sea falso o cierto lo que aprendes, eso es lo que necesitas en ese momento. A medida que vas elevando tu nivel de conciencia, vas aprendiendo a distinguir lo que es verdad y lo que no. Así funciona, porque no se pueden entender cosas complejas que rebasen tu capacidad de comprensión. Cada quien está a un nivel de entendimiento y lo que capte, descifre y concluya el individuo depende de cada quien, no solo de la fuente de información. Así que lean lo que más les guste y empiecen a armar sus propias verdades. Lo mismo con mis videos, ustedes deciden qué parte les sirve y cuál no, y poco a poco encontrarán respuestas. Dice, ayudar a despertar a otras personas es uno de los regalos más grandes que le puedes hacer a la humanidad y al planeta. Yo creo que es lo correcto. Pues si te lo piden, adelante. Si no, es inútil el esfuerzo. Como ya les mencioné, no se trata de ya desperté, ya se me activó la glándula pineal y a partir de hoy soy un maestro ascendido y el resto de la humanidad son borregos ignorantes y tengo la misión de despertarlos.
No, no es así. Dice, es verdad, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre vivió de la basura. Así es, solo debemos ocuparnos de nuestro crecimiento y solo se le habla de esos temas al que también tiene el deseo de despertar. Es por eso que yo no ayudo a nadie que no me lo pida. Y aclaro, una cosa es que yo oriente en lo que pueda al que me lo pide, pero eso no significa y nunca he dicho que yo soy un despierto. Digo, para aquellos que se ofenden con esto, nunca he dicho que soy un despierto. Estoy aprendiendo y comparto lo que aprendo. Y al igual que todos, yo estoy experimentando mi proceso. Y aún así, aunque me pidan ayuda o información, es muy difícil porque la gente quiere respuestas rápidas, cortas, fáciles, soluciones mágicas, etc. Creen que porque yo sé algunas cosas, les daré las claves para resolver mágicamente sus problemas y dudas existenciales. Y no es así de fácil. Por eso vale más no meterse donde no te llaman. Ay, por cierto, tampoco voy a caer en el juego de muchos que a veces me cuentan cosas muy extrañas, bastante raras. No tengo idea de lo que me hablan. Por ejemplo, que tuvieron una visión de que los secuestraron los ovnis, que después de fumar tal o cual droga hablaron con los dioses de no sé dónde. O por ejemplo, recuerdo un individuo que me dijo que se alimentaba de seres de baja frecuencia, que según él luchaba con ellos y después se los comía para obtener energía. Y vaya usted a saber cuánta sarta de marihuanadas que me cuentan. Y quieren que les dé la razón en todo. Quieren respuestas como, sí, claro, eso significa que eres un ser despierto. Tus viajes astrales te hacen un ser superior definitivamente. Claro, sigue consumiendo drogas y llegarás muy lejos, vas directito a la fuente. Claro que no. Claro, no me malentiendan. Cualquier duda que yo pueda responderles, ya saben dónde encontrarme. Podemos platicar, pero si me salen con que soñé que un monstruo me comía, o que seres grises hacían experimentos conmigo, ¿qué significa? No, pues no sé, no soy vidente ni chamán. Dice, es sencillo de entender. Despertar es algo que tú permites en ti por la armonía en tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Correcto, pero no es tan sencillo de entender para todos. Tú lo has dicho, la mosca no lo entendería porque siempre ha vivido de la basura.